Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en esta mañana en su espacio favorito e informativo, Resolviendo un Misterio, en donde hoy hablaremos un poco acerca de los factores que precipitaron la ruptura definitiva entre el cristianismo naciente y el judaísmo. Antes de iniciar, les recordamos que este tiempo es gracias al apoyo de un excelente equipo de trabajo. En la gerencia Ramón Kenneifati, en los controles Mauricio León, en la pre y postproducción Nancy Alcalá junto a María Eliet, y quien les habla, su servidor Cristian Meneses. Así que sin más preámbulo, comencemos. La ruptura entre el cristianismo y el judaísmo fue un resultado de una combinación de factores políticos, sociales y teológicos que llevaron a los cristianos a buscar una identidad propia, desvinculándose de sus orígenes judíos y adoptando una postura que en muchos casos se volvió antijudía. Actualmente las diferencias entre judíos y cristianos son muy evidentes y nacen principalmente a partir de cómo cada uno ve la figura de Cristo. Por un lado, los cristianos reconocen a Jesús como el Mesías, que vino entre los hombres para anunciar el reino de los cielos y que murió en la cruz para limpiar a toda la humanidad de sus pecados. Pero para los judíos, en cambio, Jesús fue un mero profeta y todavía esperan la llegada de un verdadero Mesías. En la tesis doctoral de la Universidad de Lleida, bajo la autoría de Mario Javier Sabán, afirma que la ruptura definitiva entre el cristianismo naciente y el judaísmo fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo del siglo II, influenciado por una serie de factores ya mencionados anteriormente, como históricos, teológicos, sociales. Sin embargo, añade otros factores o momentos clave que contribuyen al quiebre de la relación entre ambas creencias. La primera de estas sería la destrucción del segundo templo en Jerusalén, el cual marcó un punto de inflexión para el judaísmo, que perdió su centro de culto y autoridad. Esto llevó a una reconfiguración de la identidad judía y a un distanciamiento de los grupos que se identificaban con el cristianismo. Otra de ellas fueron las guerras judías contra Roma, y en donde se generó un clima de desconfianza hacia los judíos en general, incluyendo a los cristianos, que eran vistos como parte de un movimiento rebelde. Esto llevó a los cristianos a buscar una identidad que los separara del judaísmo para evitar represalias. Paula Fredriksen se especializa en el análisis de los orígenes cristianos dentro del contexto romano, y en su obra From the Jesus to Christ explica cómo el cristianismo, en su intento por ser universal, se alejó de ciertas tradiciones judías, lo que profundizó la división entre ambas religiones. Además, Fredriksen destaca que la persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas fortaleció su identidad independiente, separándolos aún más del judaísmo. Llegamos a varias conclusiones. La primera es que la separación entre el cristianismo y el judaísmo fue un proceso complejo que involucró factores teológicos, sociales, políticos. Las diferencias en la interpretación de la ley, la figura de Jesús y la expansión hacia los gentiles resultaron en una distinción clara entre ambas religiones. Número 2 es que la ruptura definitiva permitió al cristianismo desarrollarse como una religión con identidad y prácticas propias, atrayendo tanto a judíos como a gentiles, adaptándose a un contexto más amplio, especialmente dentro del Imperio Romano. Y finalmente, este proceso no solo consolidó al cristianismo, sino que también cambió el curso de la historia religiosa, marcando el inicio de una religión que se expandiría globalmente y desarrollaría una identidad distinta del judaísmo. Eso es todo por esta mañana, queridos hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo en esta semana y nos vemos en un próximo Resolviendo un Misterio.